Mi nombre es Belén Castrillo y me dedico al área de la sociología que analiza la salud y la enfermedad como un problema social. En este contexto de una pandemia mundial, preguntarnos sobre el proceso salud-enfermedad-atención, que es un proceso histórico, situado y estructurante en la sociedad, resulta sumamente valioso. Y en particular la sociología nos permite vislumbrar algunas desigualdades. Hemos internalizado cierto mito que nos dice que todos y todas somos iguales frente al COVID y frente al aislamiento o a la cuarentena. Pues bien, por un lado, desde la sociología podemos decir que los perfiles de morbimortalidad son diferenciales en relación al género, a la edad y a la clase. En criollo, enferman en este caso más los varones que las mujeres, porque tenemos solamente los datos diferenciados en términos binarios de género. La edad también es una variable que explica diferencialmente cómo se atraviesa el COVID. Sabemos que los mayores y las mayores de 60 años tienen mayores probabilidades de enfermar. Y la clase, por supuesto, como todo, o el sector socioeconómico, explica la capacidad que tenemos para enfermar o morir o sanar de determinada manera. Del mismo modo, la sociología nos permite pensar cómo la cuarentena en realidad no nos iguala, porque tenemos diferentes modos de atravesarla, ¿no? Estamos hablando de que hay diferenciales de género, los aumentos de los femicidios y de la violencia de género en este contexto nos dan cuenta cómo estas variables son muy importantes a la hora de analizar este tipo de acciones. Al mismo tiempo, la clase determina que quienes viven la cuarentena con o sin privilegios o derechos laborales van a tener experiencias bastante desiguales. Estamos hablando de que la inseguridad alimentaria, el desempleo y las condiciones de vida de los sectores vulnerables han empeorado muchísimo a partir de esta medida de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y al mismo tiempo, desde la sociología, pensamos en el proceso salud, enfermedad, atención como un todo que nos permite pensar e incluir los sistemas sanitarios, las políticas sanitarias, los y las actoras sanitarias como hechos fundamentales para entender la salud y la enfermedad. En particular, Argentina tiene un sistema de seguridad social muy amplio que tiene tres variables: la seguridad pública, la seguridad privada y las medicinas de obra social. Y eso también da cuenta de ciertas desigualdades a la hora de poder acceder a, a los tratamientos, a las curas y a los diagnósticos de esta pandemia. En ese marco y en relación al tema en el cual yo me especializo, que es la atención médica de embarazos y partos, me parece interesante abrir un paréntesis y contar cómo estamos pariendo en el contexto de pandemia. Desde que se decretó, desde que la OMS dijo que el coronavirus era una pandemia, el mismo organismo lanzó una especial enmienda llamando a garantizar el acompañamiento de la persona que la mujer elija. En particular, se trata de garantizar que entren los padres, en casos de parejas heterosexuales, al momento del parto. Se pidió que no se utilice la pandemia como una excusa para no garantizar este derecho. Pocos días después, estamos hablando de marzo de este año, el Ministerio de Salud Nacional, recientemente recuperado, por suerte, y gracias a las luchas sociales, lanzó una normativa en el mismo sentido: garanticemos los derechos de las personas a estar acompañadas durante el proceso de parto. Lo que se está viendo, aunque las recomendaciones internacionales y los derechos humanos establecidos en ley, por ley, en Argentina tenemos la ley de parto respetado que establece varios derechos hacia una atención humanizada de los partos. Aunque tengamos estos documentos tan importantes, estas normativas tan importantes, terminan siendo subsumidos al enfoque de riesgo que hoy en día atraviesa toda la atención de la salud-enfermedad y a las normas internas de cada institución. Corremos con el peligro del azar en la garantía de los derechos humanos, cosa que es muy importante de señalar y que ha llevado a que en este contexto se judicialicen muchas atenciones de embarazos y partos, por lo menos en la ciudad de La Plata y en el país. Creo que la sociología es básicamente una ciencia que incomoda, como hemos aprendido, y en ese punto es desde donde tenemos que empezar a afilar la mirada, a preguntarnos, a cuestionarnos y a pensar soluciones creativas, colectivas y novedosas para enfrentar este tipo de coyunturas.